Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial de las bienvenidas a un episodio más de Sala de Espera. Nos saluda Erika Rivera Robles y nuestro invitado especial es el licenciado Abraham Dávila Rodríguez. Abraham, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Erika, muchas gracias nuevamente. Ahora ya más tranquilos. Gracias por la invitación. Así es, Abraham, muy bien, más tranquilo, pero hay muchos temas de los que tenemos que platicar a profundidad. Entonces, si te parece bien, empezamos. Muy bien. Bueno, hace unos días, para poner un poco más de contexto a nuestros médicos, hace algunos días, Abraham, salió una información muy importante que emana de la Suprema Corte de Justicia, en donde sale a la luz una sentencia de amparo en revisión, correcto, que es la número 971, diagonal 2023. Esta sentencia de amparo en revisión está relacionada con la relación, o mejor dicho, con la práctica de la medicina en instituciones públicas, es decir, IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, etcétera, ¿no? Ahora bien, Abraham, ¿por qué es importante e imperativo que toquemos este tema el día de hoy? Porque es un tema, es una sentencia que va a tener que ver a partir de ahora con todos los médicos institucionales y cómo va a ser la práctica o cómo va a ser el proceso o procedimiento en donde un paciente puede proceder a una demanda directamente a un médico institucional, pero esto por la vía civil, no por la vía administrativa, como hasta el día de hoy se llevaba a cabo. ¿Es correcto, Abraham? Sí, es correcto, Erika. Pues como sabrás, efectivamente, hace algunos años hubo una reforma al artículo 113 constitucional, hoy 109 constitucional, donde se contempla la responsabilidad patrimonial del Estado. Esto es que si el Estado, a través de sus servidores públicos, te provoca, dada por una actividad regular, irregular, te provoca un daño, entonces es el Estado quien tiene obligación de reparar este daño. Luego, entonces, si tú vas en tu vehículo, por ejemplo, y por una actividad irregular se te daña un neumático porque hay un hueco, etcétera, es una actividad irregular del Estado, y entonces tienes la opción de demandar en la vía administrativa al Estado por esa circunstancia. Esta resolución que comentas, que es un amparo directo en revisión que resuelve la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claro que es un precedente, alguien comentaba innovador, para mí no es ni innovador ni es revolucionario, es una resolución que contempla, derivada de una atención médica, de una médico del IMSS, en donde demandan civilmente al IMSS perdón, demandan civilmente directamente a esta médico del IMSS por por un acto médico, y entonces su defensa presenta precisamente la excepción de que no es la vía. Dice, esta no es la vía porque tuviste que haber demandado a la institución, porque la derechohabiencia es la que generó este vínculo jurídico. Esto es, tu paciente tienes este vínculo jurídico con el IMSS por esta derechohabiencia, pero no tienes un vínculo jurídico conmigo para que me demandes directamente. En todo caso, tendría que demandar administrativamente al Estado, esto es al IMSS, y el IMSS en su caso, a través del órgano interno de control o otra situación, otro mecanismo, ir en contra de este trabajador. No obstante, esta resolución llega a la Suprema Corte de Justicia y pareciera que en un ambiente proteccionista, al paciente, que en realidad no lo es, lo que hace es, le da la razón al paciente diciéndoles que sí puedes demandar directamente a este médico por su acto que puede ser irregular, y cubrir con su peculio, esto es con su patrimonio, esta actividad que desarrolló en el IMSS. Lo que además no es tan proteccionista, Erika, porque en el caso de un paciente, ni siquiera tenía que preguntar quién de los médicos, enfermeras o personal del Estado, en este caso de la salud, causó o le pudo causar un daño,
bastaba con que éste demandara al Estado y el Estado atenderlo. Entonces, ni siquiera esta acción que pudiera pensarse proteccionista al paciente, ni siquiera es proteccionista para el paciente, porque lo pone a investigar quién le causó el daño. Luego, entonces, lo que no ocurriría si demandara directamente al, a la institución, al Estado, mediante esta acción administrativa. Luego, entonces, por supuesto que es una resolución que incongruente. De hecho, yo lo manifesté, que lo primero que haría sería traer un caso, en caso de llegar a ser ministro de la Corte, a traer un caso o de una revisión de amparo o un amparo directo en revisión para modificar este criterio. Muy bien, Abraham. Bueno, a partir de esta sentencia de amparo, bajo tu criterio como experto en medicina legal, a partir de ahora, Abraham, ¿cuál es el panorama que tú puedes visualizar en cuanto al entorno de la medicina legal? Bueno, más que medicina legal, me refería al derecho sanitario, al derecho médico. Bueno, en este caso, bueno, pues es ir para atrás, porque, reitero, el médico que trabaja en una institución pública no tendría por qué responder con su patrimonio de un acto que pudiera un paciente pensar que se causó un daño, porque además en el ámbito institucional no depende de este médico el resultado de una atención médica, sino que es multifactorial. Son tres factores que intervienen: recursos humanos o personal, recursos humanos en salud, el tema de insumos y el tema de infraestructura. Entonces, como ninguno de los tres factores depende del médico que atienden en esta institución, pues es lastimoso que se pudiera pensar siquiera que él pudiera hacer frente con su propio patrimonio de una indemnización derivada de una atención médica. Máxime que en esta institución, reitero, pues es muchas personas las que intervienen, no es una sola persona de quien podría depender una atención médica Así es. y su Ahora, resultado. correcto, Abraham. Ahora que comentas esta última parte, desde la parte médica, te quiero presentar un escenario, ¿no? Eh, un médico, como tú lo acabas de decir, un médico que trabaja en una institución, la que sea, Pemex, IMSS, ISSSTE, la que sea. No me dejarás mentir que gran parte de los casos médico-legales que se llevan relacionados con temas institucionales, pues están directamente relacionados con fallas o falta de insumo, de material, de recurso humano, todo esto, ¿no? Entonces, eh, se dice tan fácil, tan sencillo como que ahora ya un paciente puede demandar directamente a un médico que trabaja en una institución. Pero detrás de cada caso hay tantas ramas que indagar, que investigar. Entonces, yo como médico lo veo tan complicado que la primera cara la tenga que dar el médico, pero detrás de esto hay un sinfín de causas por las cuales una atención médica no concluyó de forma exitosa, ¿no? Exacto, lo acabas de decir bien. Por ejemplo, imagínate, Erika, que a un paciente lo programan a una cirugía, primero para un estudio a 3 meses y después para la cirugía a 6. Entonces, cuando llega ya con el médico, aún sin que le hubiese hecho nada todavía, ya lleva 6 meses de deterioro. Entonces, no le puedes achacar o reclamar a ese médico que está teniendo un paciente con 6 meses de deterioro cuando en el ámbito privado o en otro tipo de relación jurídica lo pudo haber atendido de manera inmediata. Entonces, ya con este retraso, le sumas el tema de insumos, que quizás no, lo más seguro es de que este médico llevó es la atención médica sin él elegir todo la mejor infraestructura, perdón, los mejores insumos, porque están sujetos a un marco, a un catálogo de medicamentos. Entonces no puede atenderlo más que con ese cuadro contemplado en la institución.
Además, con la infraestructura con la que le dan en ese momento y con el equipo médico que le dan, ni siquiera los eligió. Entonces, aún así, hacer frente con su patrimonio y que me puedan demandar civilmente de una atención médica institucional en la que yo no elegí nada de eso, pues evidentemente es algo incongruente, indebido. Así es, Abraham. Ahora, platícanos, por favor, explícanos qué papel, si es que esto aplica o no, juegan los sindicatos de cada institución. Bueno, en el caso particular, los sindicatos tienen la obligación, la encomienda de defender los intereses de sus trabajadores y efectivamente esos médicos que son sindicalizados tienen también esta defensa, que tendrán que hacer valer este tipo de situaciones para que no pueda considerarse que con su patrimonio tenga que hacerse valer, que hacer frente a este tipo de indemnizaciones o este tipo de reclamos. Pero dicho sea de paso, esta fue una resolución ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, sí es una resolución que tendrá que modificarse con otro caso igual en donde se cambie este criterio. Y lo novedoso, Eric, lo que más tema nos causa a quienes estamos muy allegados con la comunidad médica es que justamente la semana pasada se emitió esta otra sentencia por la misma sala de la Corte, la primera sala, donde resuelve el amparo 035-2023, si mal no recuerdo, en donde precisamente en un caso, digo, el origen del daño es diferente, pero en donde en el caso del que se denomina error judicial, que es cuando un juez llega a condenar a una persona sin razón, sin motivo, incluso establece esta sentencia con dolo, esto es con intención, porque ni siquiera lo hace de manera donde él pueda argumentar, oye, es mi criterio, sino sin fundamento o sin motivación. Bueno, todavía en esos casos establece que si bien es cierto, no está contemplada como una actividad irregular por el Estado para que pueda demandar precisamente la responsabilidad patrimonial del Estado u otras vías como la que establece la ley de víctimas. Entonces dice, la vía es la vía civil, que está bien, bueno, que la vía es correcta, la vía civil para demandar por esta causa. Pero dice, no puedes demandar en vía civil al juez, tienes que demandar al Estado en la vía civil que fue quien llevó a cabo el acto, porque el juez actúa a nombre del Estado. Entonces, es cuando encuentras esta incongruencia. A ver, en el primer caso de los médicos también actúa en nombre del Estado, no lo hace él en lo personal. Quien da la atención médica es el IMSS, ¿no? O el ISSSTE o este tipo de instituciones. Entonces, cuando vemos este tipo de resoluciones que tienen que, reitero, que si bien es cierto, el daño no es en el mismo origen, los dos son daños importantes, uno daño a la salud y el otro privación de la libertad indebida o incluso una condena indebida. Entonces, los dos son de un derecho humano de primera y de segunda generación, pero de alta trascendencia, para que en un caso sí contemple que el servidor público, incluso tratándose de un tema culposo, esto es sin intención, sí sea responsable con su peculio, con su patrimonio, y en el caso de un juez que incluso actúa de manera dolosa, él no pueda hacer frente con su patrimonio, sino que ahí sí tengan que demandar al Estado. Entonces, vemos cómo ante casos que tienen misma, sí, este mismo origen, hay un daño a través del Estado. En un caso se aplica un criterio indebido para los médicos o para el personal de salud y en el otro caso no para los jueces. Entonces es una incongruencia que evidentemente no podemos, en los quienes estamos cercanos a la comunidad médica, permitir y claro que causa indignación en la comunidad médica. Muy bien, Abraham. Ahora, ¿qué papel va a jugar a partir de ahora? Bueno, no a partir de ahora, sino viene a reforzar el expediente clínico, siendo antes
ahora y siempre el documento médico legal por excelencia, ¿no? Sí, bueno, como tú sabes, un expediente clínico es como la bitácora de vuelo de un avión, es el registro de toda la actividad médica que se lleva a cabo, desde un cuestionario, información, atención, y yo les digo a los médicos que una atención médica llevada a cabo no registrada legalmente no existió. Es cierto, o sea, sí existe y la ley contempla otros mecanismos de prueba para acreditar que la atención médica se dio como el dicho de las personas, los testigos, las evidencias de los registros de los equipos, que también pueden hacer válido que se llevó a cabo la atención médica de una determinada manera, incluso sin que se haya registrado en el expediente clínico. Pero es mucho más complejo, más complicado, porque incluso hay temas de esta naturaleza que no se registran. Luego, entonces, por eso, el registro adecuado de cada atención médica, de cada cosa que hago. Incluso yo les digo a los médicos, ante la inasistencia de un paciente a consulta, deberíamos de registrar esa inasistencia. Hoy en día un paciente no va a consulta y decimos, lo volvemos a agendar o esperamos a que lo vuelva a solicitar, pero no lo registramos. Y esa inasistencia implica un incumplimiento de sus obligaciones como paciente. Y hay un principio de derecho que dice que el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes genera la rescisión del contrato sin responsabilidad para la parte inocente. Esto es, que si el paciente tiene estas obligaciones y las incumple, generará esta rescisión sin responsabilidad para el personal de la salud. Sí, creo, comentario personal, creo que ahora más que nunca, Abraham, el expediente clínico tiene que forzosamente cobrar fuerza, ¿no? Eh, es el documento que, como bien dices, hay otras formas de demostrar que se llevó a cabo la atención médica, pero el expediente médico sigue siendo lo tangible, ¿no? Lo que digo, a ver, las palabras, o sea, el papel va a soportar lo que uno, pues, anote ahí, ¿no? Claro que tiene que ir demostrado y avalado por muchas situaciones, ¿no? Mira, cómo se nota que te enfocaste, que conoces tanto la calidad de los hospitales, se nota. Es que de verdad, realmente, vamos a ver, detrás de cámaras, y me refiero detrás de cámaras, detrás de lo que hace el médico está toda la parte de calidad, toda la parte legal, asistencial, todo esto. Entonces, pues sí, me ha tocado ver desafortunadamente muchos casos en donde se pudieron haber resuelto de una manera mucho más ágil, más rápida, con un expediente clínico que tenga soporte. ¿Qué es lo que sucede? A ver, esto no quiere decir que el médico dé una mala atención, que no tenga interés por su paciente, eso no tiene que ver, pero sí, pero vamos, la extensión es el expediente clínico. Lo que yo hice como médico tiene que estar con un soporte, que es el expediente, ¿no? Fíjate que, Erika, porque precisamente hace algunos años, cuando cada vez que atendíamos un caso veíamos que no todos los médicos elaboraban su expediente conforme a la normatividad, fue que nació VHS. VHS es vhs.com.mx, donde una de las características, tanto en el sistema de consultorio, el expediente clínico de consultorio, como el expediente clínico de hospital, una de sus grandes características es que cumple con toda la normatividad. Esto es que intuitivamente me va diciendo qué datos tengo que llenar, con lo cual me olvido de este tema legal, porque además, si yo hago mi propio expediente en un Word, pues anoto o sea, el subjetivo, objetivo, análisis y plan. Pero nada más, cuando la propia normatividad, la norma 04 del expediente, la 024 del expediente clínico, me piden información específica determinada para determinados pacientes y determinados padecimientos. Eh, por ejemplo, en el caso de niñas, niños o adolescentes, la historia clínica es diferente. Por ejemplo, que en el caso de un adulto mayor, o en el caso de una mujer embarazada. Entonces, por supuesto que
Yo los invito además a que vean este sistema VHF. .com.mx o que puedan pedir información aquí en las redes sociales. Así es, Abraham. Y es que es muy valioso, creo que ahorita estemos haciendo hincapié porque estamos actuando de manera preventiva. Esa es la intención, ¿no? Disminuir o evitar la posibilidad de demandas a médicos, eh, ahora privados e institucionales, ¿no? Entonces, sí, este es el espacio, creo, para hacer comentarios con la finalidad de prevenir a todos nuestros médicos, a todos los que nos ven, todo personal de salud, médicos, enfermeras, que es de vital importancia que utilicen el expediente clínico en apego a la norma oficial mexicana del expediente clínico. También, a ver, aprovecho para dar un comercial en donde también es súper importante y es lo correcto que el médico realice sus notas, el médico, no el asistente, no el pasante, no le dicto a la enfermera, porque luego no revisamos nuestras notas y las firmamos y así se ve el expediente. Y cuando viene la demanda, nos ponemos a revisar y resulta que el médico dice, no, pero yo no quise decir eso, yo no escribí eso, doctor, es que está su firma, porque nunca nos dimos 5 minutos para revisar, ¿no? En fin, vamos, el expediente es tan amplio y tan poderoso que sí, yo creo que amerita una plática específica sobre eso. Sí, es justo te iba a decir que nuestra próxima plática que me invito vamos a tocar precisamente el tema del expediente clínico y con toda la experiencia que tú tienes, que te han tocado muchos casos al respecto. Entonces, con mucho gusto lo platicamos. Claro que sí, Abraham. Bueno, entonces nos regresamos al tema en cuestión. Y bueno, ahora, ya que tenemos esta situación ya tocándonos la puerta, ¿cuáles son estas recomendaciones que tú nos das a todo el gremio médico, a todo el gremio en salud? ¿Qué nos recomiendas para tratar de disminuir, de estar pues con la información suficiente para tratar de evitar estas situaciones? Sí, bueno, yo quisiera hoy enfocarlo principalmente en los médicos de instituciones públicas y trabajan en instituciones públicas porque es precisamente fue el objeto de la resolución. Entonces, yo siempre recomiendo que la omisión o ausencia de estas tres cosas, que es recursos humanos en salud, insumos o infraestructura, se documente. Esto es que si hay una política nacional de no rechazo de mujeres embarazadas a un hospital y mi hospital tiene capacidad para 10 personas y no puedo rechazar y me llegan 30 y el día de la jornada acumulada estoy yo, cuando mucho, un residente o dos más, que documente esa falta de infraestructura, porque de otra manera sí podría tener a una mujer que al requerir una atención médica y el médico estar ocupado en una urgencia, pues pueda presentar una reclamación. Imagínate ese tipo de casos y que se los reclame al médico porque lo identifica y que el médico tenga que pagar con su peculio cuando el problema fue de falta de infraestructura, recursos humanos o de insumos, pues es una incongruencia. Entonces, por eso muy importante que se documente esta circunstancia o, en su defecto, que por escrito se solicite los requerimientos que se tengan, ya sea a través del sindicato o a través directamente de la institución. Correcto. Fíjate que te quiero platicar algo, a ver qué opinas. Hace algunos años, no tantos años, yo escuchaba en los pasillos de hospitales un término que decían medicina defensiva, ¿no? ¿Lo has escuchado antes, Abraham? Muchas veces. Medicina defensiva. Y ahora con todo esto lo veo como que se nos viene encima todo esto. Lamentable, te voy a decir por qué. Cuando yo lo escuchaba en pasillos de hospitales, este término de medicina defensiva, estaba relacionado con que
a lo mejor el médico ya estaba como predispuesto, ¿no? A que se iba a presentar un problema médico legal y entonces antes de que se presentaba ya actuaba en consecuencia y empezaba a anotar en el expediente, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Empezaba a anotar en el expediente que le faltaba esto, que es que el paciente omitió esto y que la enfermera no hizo esto, y entonces el expediente, me parece importante regresar a esto, se convertía el expediente casi en un chat de quejas y se olvidaba toda la parte asistencial, la sustancia del expediente, la razón de ser del expediente, que era registrar toda la evolución del paciente en cuestión, ¿no? Y entonces la parte administrativa hospitalaria, de repente leía el expediente y entonces venían las quejas con el médico. Oye, médico, es que cómo es posible que tomes el expediente como un chat de quejas y no lo tomes como lo que es, ¿verdad? Entonces, evita por favor anotar que te faltó esto, que el paciente hizo aquí y allá. Entonces, Abraham, con todo esto, yo ahora lo veo mucho más cercano, como que esto se va a ver muy seguido, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que con esta resolución siento, y por favor tú me corriges si estoy mal, como que se separa el médico de la institución porque ya tengo que defenderme, porque ya no va a haber una institución que me respalde. Entonces estoy solo en esto. Exacto, entonces luego esta resolución, en lugar de generar una mejor empatía, por supuesto, en relación institución médico, su personal médico, pareciera que fuéramos enemigos. Estoy de acuerdo, pero digo, lastimosamente esto ocurre cuando se emiten resoluciones sin, eh, sin este sustento. Y lo mismo ocurre, Erika, cuando recientemente tuve oportunidad de atender un caso, de estar pendiente de un caso de un médico de una institución pública que fue detenido en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y fue lastimoso ver que esta atención médica se dio en el ámbito institucional y nunca había la institución ni siquiera emitir un comunicado. O sea, haz de cuenta que eso no pasó. Y no podemos estar pensando que las cosas no pasan. O sea, que las cosas pasaron. Y lo menos que puede hacer una institución es tomar eh, salvaguardar a su personal, y más cuando se trata de actos injustos como el que pasó que te platico en Tuxtla, donde incluso un juez de manera indebida justificó la detención en que este médico no tenía arraigo. Esto es de que se corría el riesgo de que podía suceder de la acción de la justicia, cuando el solo hecho de ser médico de una institución pública, es un servidor público, pues es una persona que trabaja en ese lugar, y la naturaleza de los actos que le reclamaban eran precisamente esos. Entonces, digo, al menos es necesario presentar una denuncia en contra de este juez que actuó de manera indebida. Son actos que no pueden quedar sin castigo y que deben de atenderse para que se deje de atender, de ver a la comunidad médica como alguien frágil con la que pueden hacer cualquier cosa. Y de eso, por supuesto, que lo hacemos en Médica Legal Center. Claro, y ahora lo que platicábamos de este sentimiento de separación médico-institución, creo que también va a tener mucho que ver, Abraham, a partir de ahora, la relación médico-paciente. Es decir, esperemos que no, pero ¿qué tanto va a afectar esta situación con la atención o la calidad de la atención que el médico le va a brindar a su paciente, puesto que ya existe Sí, la posibilidad de que suceda de esto? que lo demanden y que le afecten su patrimonio. Entonces, por supuesto que va a ser, como bien lo dices, una medicina defensiva a la que nadie quisiéramos llegar y en la que a nadie le conviene, mucho menos al paciente. Y eso es algo que el paciente tiene que hacer conciencia. Todos como pacientes tenemos que hacer conciencia que la medicina defensiva al que más le cuesta es al paciente. Y bueno, serán temas estos del expediente que lo veremos con mucho gusto en otro tema, en una de las tantas secciones que me tienes que hacer.
que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Sí, Abraham, con mucho gusto. Ahora, si te parece bien, sí me interesa mucho, bueno, a nuestros médicos, tus recomendaciones, Abraham, a partir de ahora, a los médicos, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo debemos actuar? ¿Con quién debemos acercarnos? ¿Cuáles son los lineamientos o los criterios con los que tenemos que estar alertas? A ver, yo reitero, el tema, uno muy importante es documentar, siempre documentar, lo dijiste y lo decías bien en el expediente clínico, documentar el seguimiento de la atención médica de un paciente. Esto es las obligaciones de un paciente. Una de ellas es seguir indicaciones médicas al pie de la letra. Cuando un paciente no sigue indicaciones médicas al pie de la letra, me exonera de responsabilidad, pero no lo documentamos. Entonces, cuando un paciente no sigue dietas, cuando no sigue medicamentos y cuando no sigue recomendaciones de ejercicio, entonces tenemos que documentar lo que es un paciente que no sigue indicaciones médicas y que por supuesto va a regresar y va, o sea, no se va a curar, pues. Entonces, muy importante hacer, documentar esto, documentar también cuando un paciente no asiste a consulta, documentar cuando el paciente, porque es parte de una atención médica y si no si incumple con sus citas, claro que es parte de trastornar la atención médica. Por supuesto, documentar este tema de cuando no, no generan información fidedigna, porque eso me lleva a mí a tomar un camino inadecuado. Y, por supuesto, en el ámbito institucional, de manera adicional, cuando existan incongruencias o no esté debidamente soportado el tema de insumos, recursos humanos para la salud o infraestructura de la unidad médica. Correcto, Abraham. Bueno, entonces, si ¿De te parece, acuerdo? Muy bien, Erika. Esas son mis conclusiones. perfecto. Nos quedamos, Abraham, con estas recomendaciones, estos puntos que son el pilar para la atención médico-paciente. Y no nos despedimos, porque yo creo que es importante seguir actualizándonos sobre este tema, que es lo que tenemos ahorita. La información es poder, entonces eh, te pido que nos sigamos viendo a través de De este acuerdo. para seguir Muchas gracias. a los médicos con esta información de tanto valor que tú nos compartes y seguir haciendo fuerza entre todos los médicos contigo, eh, bueno, con la finalidad obviamente de seguir mejorando nuestros protocolos, procesos de atención y disminuir y evitar pues riesgos de demandas. De De acuerdo, Erika. Muchísimas gracias. contrario, te agradezco mucho. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos. Les agradezco mucho su asistencia, su participación y este video se subirá en breve a YouTube, a las redes sociales, para que puedan consultarlo cuando ustedes gusten. Nos vemos muy pronto. Abraham, muchas gracias. Erika, muchas gracias. Saludos, saludos a todos y nos vemos muy pronto. Que estén muy bien.